Buenas tardes, Dios les bendiga. Les saludamos desde la Iglesia Impacto de Dios Cariari. Es un gusto estar con ustedes a través de la pantalla en esta tarde, con un en vivo más, un tema más para expandir la palabra y el Evangelio del Señor. El día de hoy, el tema que vamos a estar desarrollando se llama Seguir a Jesús significa soltar. Hoy tenemos como invitado al hermano y vamos a iniciar con una oración. Cerremos nuestros ojos y vamos a poner en manos del Señor esta transmisión. Amado Dios, Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, impactando, Señor, a cada corazón ahí en su hogar, en su casa, en su trabajo, Señor, donde vean este en vivo, donde vean, Señor, y escuchen esta palabra. Lleva, Señor, en el nombre de Jesús, esa gloria, Señor, tuya, esa presencia a cada corazón donde se va a transmitir y en cada casa, Señor, donde se va a transmitir esta palabra. Y que seas tú, Señor, impactando las vidas de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero pedirle a mi hermano que se presente el día de hoy. Me voy a presentar yo, creo que no me presenté. Mi nombre es Cherry Bogantes, soy servidora aquí en la Iglesia Impacto de Dios y estamos para la obra del Señor. Hola, Dios me les bendiga. Mi nombre es Emanuel Villegas. Tengo el gusto de servir junto a mi esposa Sujei, ya todos la conocen, bueno, la gran mayoría, que varias veces he estado aquí. Tengo el privilegio de servirle a Dios como líder de jóvenes. Y ha sido una enseñanza muy linda porque hemos venido creciendo y avanzando y ver cómo la juventud se está levantando y no solamente en conocimiento, sino en unción y en poder y fuego. Amén. Creo que eso es lo que impacta muchas veces a los corazones. Y este tema de aprender a soltar o el significado de lo que significa seguir a Cristo es tan importante. ¿Sabe por qué? Sí. Porque muchas veces nosotros llegamos al camino de Dios creyendo que nosotros vamos a seguir a Jesús como nosotros venimos. No. Y usted no puede llegar a un lugar a imponer sus leyes. Cierto. Usted tiene que llegar a un lugar donde te van a formar y te van a enseñar a aceptar la formación, y eso significa que vas a tener que ser humilde y aceptar el consejo, la corrección y Amén. La formación. Entonces, este tema es tan importante. Y yo quiero que usted, donde esté ahí, escuchando esta palabra, y a cada joven que está aquí, porque estamos con un montón de jóvenes, una bollita. Estamos con un montón de jóvenes porque queremos aprender también de la palabra junto a ustedes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el ejemplo más grande que fue nuestro maestro, Jesús. Cierto, amén. Él nos enseñó lo que es hacer la voluntad del Padre. Y aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Se puede. Sí se puede. Él pasó todas las etapas, Amén. Como usted joven, como usted adulto. Él la pasó y dice la palabra de Dios que mayores cosas haremos. Amén. Así que entramos en tema ahora sí con nuestra hermana Cherry. Ella va a ser nuestra expositora el día de hoy. Bueno, primero quiero empezar aclarando algo que a mí me voló la cabeza, como decimos nosotros. Aclarar que no es lo mismo aceptar a Jesús y seguirlo. Y quiero que vayámonos a la palabra en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene usted? Sí, aquí lo tengo. Hacer esa aclaración, empezar con eso porque no solo porque yo lo digo, sino la base bíblica aquí está, de que no es lo mismo aceptar a Jesús y seguirlo. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, de la manera en que lo recibí, que lo acepté, no es solo aceptarlo, sino seguirlo, andar en Él, como Él, ser como Él, parecerme cada día un poco más a Jesús, arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿qué quiero aclarar con esto? Que muchas personas a veces venimos a Cristo, lo aceptamos, pero hasta ahí. Y eso pasa porque a veces vemos en las iglesias que llega alguien y ese día aceptó a Cristo, pero no lo vemos más. ¿Qué pasó? Digo yo, o sea, ya dio el primer paso, que es aceptar a Jesús. Y los siguientes pasos que vienen después de la aceptación como el Salvador, ¿qué quiere decir? Que debo seguirlo. Entonces, por eso a veces hay muchas personas que no pasan de ahí, que se quedan en que solo lo acepté y ya soy salvo, o ya soy hijo de Dios, pero no es como cuando usted sigue a alguien en redes sociales, que usted nada más da el clic y ya le aceptó la solicitud a alguien, o sigues a alguien en redes sociales y ya no tiene que hacer nada más. No, en Jesús es aceptarlo, seguirlo, pero nos demanda muchas cosas más. Seguir a Jesús implica soltar, como dice el título, soltar, dejar, entregar muchas cosas al Señor. Es morir al yo también. Seguir a Jesús es morir al yo. Dice la palabra de Dios, toma tu cruz y sígueme. Esa palabra me gusta, ¿sabe por qué? Yo no lo había entendido de esta manera. Cuando yo decido seguir a Cristo, ajá, es cuando yo digo, no Emanuel, porque dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, ajá, mas Cristo vive en mí. Oiga, y dice la palabra de Dios también, cuando Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme, es porque el maestro pasó un proceso de enseñanza que ahora me lo quiere enseñar a mí. Cierto. Entonces, yo no puedo querer ser discípulo, ser seguidor de Cristo y no pasar por donde Él pasó. Dice la palabra de Dios también, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, ajá, ya yo vencí al mundo. Y en otra palabra dice, juntamente soy crucificado. Gálatas 2:20. Entonces, vemos como todo comenzó con tomar la cruz. Pasamos un proceso, formación, y ese proceso nos conlleva a un final que es la crucifixión ¿de qué? De nuestra carne. Amén. Por eso es que mucha gente llega a la iglesia y se va. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da unas enseñanzas, unos estatutos que debemos seguir, y a mucha gente no le gusta. Y no le gusta el cambio. No le gusta soltar ¿qué? Porque muy bonito el fin de semana, y seamos legales, seamos sinceros. Cierto. El pecado no es feo. Quien me diga a mí que el pecado es feo, se está mintiendo. Por eso nosotros luchamos todos los días con lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta va en contra del Espíritu. Cierto. Y si va en contra del Espíritu, nos constituye enemigo de Dios. Entonces, para yo ser seguidor de Cristo y aprender a soltar, tengo que ser amigo de Él. Recuérdese que Jesús en un momento dado a sus discípulos, ¿cómo les dijo? Les dijo amigos. En pos de mí. No, los llamó amigos. Oiga, los llamó amigos. Ya no van a ser siervos, sino que van a ser mis amigos. Cuando yo soy seguidor de Cristo y yo decido soltar, decido aprender, decido dejar que me formen, y eso me hace una relación tan profunda, cierto, que me hace amigo de Él. Amén, así es. Y seguir a Jesús también implica negarse a sí mismo. Amén. Incluso a mis propios deseos, como decía Emma. El pecado no es feo y tampoco se nos va a presentar así como cosa alguna que vayamos a rechazar así tan fácil. Pero negando mi carne, diario, buscando a Jesús, es como yo puedo vencer eso. Como yo puedo seguir diciéndole, Jesús, te sigo, decido morir a yo todos los días, decido negarme a mí mismo. Y también podemos ver en la palabra del Señor que grandes hombres fueron usados por Dios, pero tuvieron que dejar algo. Amén. Tuvieron que soltar algo. Vemos a Abraham que tuvo que dejar la comodidad de una tierra para irse a una tierra desconocida. Entonces, también aclarar eso, que al seguir a Cristo a veces también nos han vendido un evangelio
falso, por así decirlo, un evangelio light, porque te dicen, bueno, busque de Dios y todo se le va a resolver, o todo va a ser color de Eso rosa. se llama marketing falso. Sí. Y aquí le venimos a hablar la verdad. Seguir a Jesús, el mismo Jesús lo dice en la palabra, no nos prometió que fuera fácil, nos dijo que iba a haber aflicciones, pero que en Él podemos vencerlas y que en Él está la solución, la salida. Y vemos que Abraham tuvo que dejar su tierra para irse a una tierra desconocida. También podemos ver que Moisés tuvo que dejar su vida lujosa para irse a salvar el pueblo de Israel, ¿verdad? A pasar aflicciones en el desierto, a atravesar todo ese pueblo para llevarlo a libertad. También vemos que Juan el Bautista dejó su vida cómoda para irse a vivir a un desierto. El mismo Jesús. El mismo Jesús. Oiga, Jesús, siendo Dios, dejó su deidad, dejó trono. su trono, Cierto, venir a la tierra por amor a usted y a mí. cierto. El mayor ejemplo, sigue siendo ¿Qué más? el mayor ¿Qué más? ejemplo. Oiga, si uno en veces Cierto. a usted lo sacan de su casa lloviendo y ya no quiere venir a la iglesia. Un aguacerito y ya dijo, hoy no voy al culto. La comodidad, vea, Dios nos demanda a soltar la comodidad Cierto. para seguir. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy aprendiendo de alguien, va a llegar el momento que yo tengo que pasar por donde él pasó. Cierto. Entonces, Jesús, ¿qué pasó? Jesús pasó aflicción, pasó maltrato, Cierto. pasó golpes, pasó dolor, Humillación. murmuración. Llegó un momento que se sintió solo, porque recuérdese que crucificado le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cierto. Y muchas veces nosotros nos sentimos igual, Cierto. pero es parte del proceso de seguir a Cristo, es parte del proceso que nosotros tenemos que ir muriendo a nuestros sentimientos y emociones, que esa es una de las cosas que más nos cuesta soltar. Cierto. Vemos también a los discípulos de Jesús, tuvieron que dejar algo para seguir a pero Jesús. usted sabe qué me llama la atención de cuando fueron llamados los discípulos. Porque, por ejemplo, Jesús les cambió algo terrenal por algo espiritual. Cierto. Porque a Pedro, ¿qué le dijo? Ya no serás más pescadores, sino que serás pescador de hombres. Entonces, Dios te quita lo terrenal, pero te da algo eterno. Amén, aleluya, cierto. Entonces, hay que priorizar qué es lo que nosotros queremos. ¿En qué nos beneficia arraigarnos tanto a lo que nosotros tenemos aquí en la tierra? ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios, y yo sigo insistiendo, dice la Biblia, que qué ganar el hombre si ganar el mundo entero, pero perdiera su alma. Su alma. Y por no soltar, es una decisión. Entonces, yo sé que ella está desarrollando el tema, pero me gustan estos aportes. Dale, ¿Sabe por qué? Tranquilo. Porque mucha gente también piensa que con buenas acciones me basta para yo ser seguidor de Dios. Cierto. Y no basta. No basta ser bueno. No, hay gente, vea, yo he escuchado a gente decir, no, pero yo no robo, yo no fumo, yo no. Y empieza, oye, le hacen una lista que solamente le faltan alas. Solo le faltan alas. Pero ¿qué sucede? Que no tienen una relación con Dios. Que usted haga buenas acciones no te garantiza la salvación. Cierto. Te garantiza la salvación. Tu relación con Dios es lo que te va a garantizar que cuando usted llegue al reino de los cielos, Él le diga, mira, es Duña, es Andrés, es Jocelyn. ¿Me entiendes? Te va a reconocer en medio de todos porque fuiste amigo de Él, fuiste seguidor y aceptaste la cláusula cuando nos dice que tenemos que morir al yo. Cierto. ¿Por qué? Porque, y quiero decir un punto que me gustaba ahora que yo estudiaba esto, y es que para alguien aprender tiene que ser humilde. Amén. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos a los caminos de Dios y tal vez hemos leído tanto la Biblia y decimos así, no, pero es que ya eso yo lo conozco. Otra vez la misma palabra. Ya yo sé qué es eso. Uy, ya yo pasé por ahí. Sí. Entonces, dice la palabra de Dios que al altivo, Él lo mira de lejos. No le gusta la persona altiva. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque a la persona altiva no le gusta aprender.
La persona altiva no le gusta escuchar. La persona altiva llega y menosprecia el ministerio de la persona que se está levantando. Cierto. Entonces, eso va en contra de las enseñanzas que Jesús hacía. La persona altiva, llega alguien nuevo y lo señala. Murmura en contra de él. Cierto. En cambio, ¿qué dice Jesús? Dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Oiga, humilde, manso. Dejó todo lo que él tenía para nacer un pesebre. Tronos. Entonces, él soltó y fue el primero que nos enseñó la importancia de soltar por conseguir algo eterno. Cierto. Algo que aprendí también con este tema es que cuando seguimos a Jesús, como veníamos hablando, hay que soltar y dejar cosas. No sé si me escuchan o estoy hablando muy bajito. Sí, me escuchan. Dejar cosas, soltar cosas, ¿verdad? Porque ya no podemos decir, acepté a Jesús y ahora lo sigo y seguir con las mismas actitudes, acciones, o seguir siendo la misma persona que era antes de aceptar a Jesús, antes de aceptar a Cristo, porque sabemos de que venimos, ¿verdad?, con mañas, por así decirlo, del mundo, de que tal vez ahora el fin de semana, qué sé yo, agarraba para una fiesta, pero ahora vengo al culto, ¿verdad? Entonces, ya yo tengo que aprender de que cuando acepto a Jesús, no es solo lo acepté y ya, ahora sigo haciendo lo que me da la gana. No, debo, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 6, que debo permanecer en Él, o sea, andar en Él, como Él. No solo lo recibí, lo acepté, sino que ahora debo andar en Él. Y lo que debo hacer es esforzarme por yo adaptar mis actitudes, mis acciones para vivir una vida para Cristo. Amén. Para Cristo, porque ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Entonces, amén, yo no puedo llegar a los caminos de Dios cargando las mismas mañas del pasado. Amén. ¿Por qué? Porque si esas mañas me trajeron dolor, yo no puedo llegar cargando un bolso que no tengo que cargar. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar, dice la palabra de amén, Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Porque yo le voy a decir una cosa, cuando yo vine a los caminos de Dios, yo tomaba, yo fumaba, yo bailaba, yo tenía un montón era mujeriego, así con este rostro que usted me ve. Yo tenía un montón de defectos. Pero ¿sabe una cosa? Al principio me costó tanto soltarlos, porque yo me acuerdo, vea hermanos, y a mí no me da vergüenza porque fue el proceso que yo pasé. Amén. Yo no sé cuál sea tu proceso, amén, pero sí te digo una cosa, si usted se dispone y usted le dice, Señor, sí arranca de mí todo lo que no te gusta, oiga, que lo arranque, que lo quite. ¿Sabe por qué? Porque yo no podía dejar el cigarro. Yo venía a la iglesia y yo fumaba. Yo me acuerdo un día en mi trabajo, llegó un compañero y me dijo, Emma, porque yo en la casa llegué y me acuerdo que me senté en la orilla de la cama y yo empecé a venir a la iglesia, yo me senté en la orilla de la cama y yo le dije, Señor, si tú realmente me llamaste, si tú realmente me escogiste, y yo sé que no te sirvo a cómo estoy, te pido, quita este vicio que yo no he podido dejar. Porque yo durante mucho tiempo luché con eso. Y yo me acuerdo que llegó este compañero, Moisés Manzanares, es muy conocido porque aquí en Guapiles y en Cariari él anda predicando la palabra. Yo lo he visto predicando. Y ese compañero llegó, se arrimó a mí, ve hermanos, y no le voy a decir que yo estaba hablando en lengua ni leyendo la Biblia. Yo estaba con una taza de café y fumándome un cigarro. Entonces, llegó este varón y me dice, Emma, ¿usted cree en Dios? Oiga, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si soy hijo de pastor. Cierto. Si crecí en el evangelio. Pero
el enemigo lo engaña y le pone vendas en los ojos a uno, Cierto. que sabe que lo ata. Pero dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará realmente libres. Entonces, cuando usted aprende a conocer a Dios y se deja guiar a Dios, dice la palabra también que por Jehová son enderezados los pasos del hombre, y él los aprueba. Amén. Entonces, ¿qué me gustó de esto? Que llegó este varón, algo que yo nunca le comenté a él. Oiga, lo hablé solo con Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Dios te escucha. Amén. Todas las cosas que usted le pida a Dios, no le pongan duda, Dios te escucha. Dios quiere arrancar, pero depende de mí si yo quiero soltar. Entonces llega este varón y me dice, perdón por hacer tan largo llega este varón y me dice, Emanuel, ¿usted cree en Dios? Yo, claro que sí. ¿Me permite orar por usted? Claro que sí. Yo llegué, por respeto, agarré el cigarro y lo boté. Venga, ore por mí. Este varón puso la mano y empezó a orar. Si yo le dijera a usted que yo sentí fuego, que sentí calor, que sentí frío, no, yo no sentí nada. Nada. Fue una oración. Pero esa oración fue efectiva y eficaz. ¿Sabe por qué? Porque aparte de la oración se movió la fe. Es la diferencia que algo suceda. Dios quiere provocar un cambio en las personas. Pero muchas veces las personas se nublan y se cortan al proceso que Dios quiere hacer. Amén. ¿Por qué? Porque no le permiten a Dios actuar por completo. Limitan a Dios. Y limitan a Dios. ¿Por qué? Porque yo llegué y cuando este varón ora por mí, yo andaba un paquete nuevecito de cigarros en la bolsa. Recién abierto. No, ni lo había abierto. Nuevo. Y yo me acuerdo que yo metí mi mano y yo dije, una fe sin obras es una fe muerta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita acción. Dios necesita que usted crea, pero que no solamente crea, sino que se accione y que arrebate y que usted llegue y camine. Entonces yo me acuerdo que yo agarré, boté el paquete de cigarros y yo dije, oiga, la palabra. Yo solté la palabra. Mucha gente me ató a maldición, pero en ese momento yo me até a bendición y yo dije, el último cigarro que yo me fumé. Amén. Le estoy contando que esto fue hace 9 años. Gloria. Después de ese día, pasó una transformación tan grande en mí que yo me acuerdo que la gente se me arrimaba a mí oliendo cigarro y a mí me agarraban náuseas. Ahí me di cuenta que Dios me cambió. Amén. Ahí me di cuenta que Dios sí hizo algo en mí. Santo. ¿Y sabe por qué yo aprendí a seguir a Dios? Porque yo le dije, Señor, si tú, oiga, ese es el problema de mucha gente. Llega y aparte que no quiere soltar, llega, promete y no le cumple. Eso es un problema grandísimo que mucha gente tiene. Cierto. Que llega y le promete a Dios, Señor, si usted me usa, si usted me levanta, si usted aquí, y no le queremos cumplir a Dios. Parte de seguir a Dios, parte de soltar, es soltar mi voluntad y yo saber que tengo que cumplir lo que yo prometo. Cierto, amén. Porque yo le dije, Señor, si usted me quita, si usted me lava, si usted me transforma, prometo servirte. Amén. Aleluya. Y yo nada más le digo a Dios que tu mano nunca me suelte. Porque en el camino he llorado. El camino no ha sido fácil. Pero hasta hoy su mano me ha sostenido. Amén. Y te quiero decir, si estás a punto de caer, si estás a punto que el enemigo te quiere botar, te quiero decir que solamente agárrate de la mano de Dios. Suelta tu voluntad. Suelta tus emociones, ríndete a Él y Él te va a transformar. Él nada más necesita un corazón constricto y humillado para Él transformarlo. Amén. Él no te quiere en la situación que tú estás. Él no te quiere en la situación que tú estás atravesando. Él te quiere sacar de ese lodo cenagoso y hacerte amigo de Él. Pero Él necesita que usted le crea. Amén. Que usted llegue y lo acepte y le diga, Señor, yo no solamente quiero oírte, quiero conocerte, como dijo aquel varón que en el proceso de oídas te había oído, mas hoy
mis ojos te ven. El proceso que estás pasando es la catapulta que Dios está utilizando para llevarte y llevarte nuevamente al destino que tú tenías planeado. Amén, cierto. Se me viene algo ahora que usted hace ese aporte, de que a veces también no damos el paso número 1 en aceptar a Cristo o venir a buscarlo porque no nos sentimos preparados para buscar a Cristo. Y eso es una equivocación que tienen muchas personas que esperan dejar el vicio o que esperan dejar el pecado, soltarlo para ya venir a Cristo. Y no debería ser así porque Cristo nos va a aceptar a como estemos, pero tenemos que dar el paso en buscarlo para que ahí ya llegando a Cristo, como le sucedió a Emma, le quite todo lo que tenga que quitar. Pero hay mucha gente que dice, ay no, ya yo cuando ya yo no tome, cuando ya yo no fume, cuando ya yo deje la vida que llevo de pecado, voy a ir a la iglesia, voy a aceptar a Cristo. Y no es así. No hay que estar preparados para buscar a Jesús. Simplemente hay que decidirlo, buscarlo, venir, porque llegando a Jesús, Él se va a llevar todo. Es que dice la palabra de Dios que alejados de Él, nada podemos hacer. Oiga, usted no puede dejar su amante. Usted no puede dejar el vicio. Usted no puede dejar la mentira. Usted no puede dejar el licor. Usted no puede dejar nada. Porque no puedo hacer nada alejada de Él. ¿Sabe por qué? Porque la carne te invita a pecar. Cierto. Mas el Espíritu te invita a santificarte. El Espíritu, si usted que empieza a caminar guiado por Dios, vas a caminar en el Espíritu. Y el Espíritu es contrario a las cosas de la carne, a los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, borrachera, y póngale un montón de cosas más. Disensiones. Ok. Ahora vamos a tener un pequeño aporte de uno de los jóvenes que está aquí presente. ¿Qué pasa aquí para que la vean? No, venga, pase, sin vergüenza. Yo también es la primera vez que estoy. Venga. Sí. Todos tenemos que aprender. Vamos a escuchar, y estamos aprendiendo unos de todos. Un aporte de la joven Rachel, que está por acá. Dios me le bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Solo quería aportar algo que Manuel dijo. Santo, es que hable con él. Hágale, no se lo pide nada más. Ok, de nuevo, Dios les bendiga. Yo solo quería aportar algo que Manuel dijo, que es sobre las emociones. Porque el ser cristiano, pienso yo que no es solo aprender a soltar el pasado, sino también el presente. Y les pongo un ejemplo. Digamos, cuando un ser querido muere, cuesta mucho soltar ese luto. Pero cuando viene una muerte tras otra, como me pasó a mí, se me murieron 3 seres queridos en menos de 2 meses y fue como muy difícil sobrellevarlo porque uno es tan emocional y todo porque duele que un ser querido se le muera, obviamente. Pero el tener a Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que Él vea de verdad que uno aprende a controlar las emociones, aprende a soltar eso, aprende a alejarse, ya no se emociona con tan facilidad, y hablo hasta no solo en tristeza, sino también en alegría, porque no todo lo que es jiji, jajaja, es de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, solo quería decir eso, aprender a soltar a las emociones, creo que es un punto muy importante en el cristiano. Amén, cierto. Gracias, Rachel. Buenísimo ese aporte. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me enseña. Dice la palabra de Dios que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, sino de poder y de dominio, de amor y de dominio propio. Amén. Cuando yo aprendo a seguir a Cristo y a entregarle todo de mí, todo. Es que queremos entregarle a Dios las cosas que más o menos no me gustan y dejarme la que me gusta. Sí. Dejarme la novela porque nadie me ve. A veces le decimos a Dios, ay no, con esto no. Te entrego esto y esto, pero esto déjemelo aquí. No, y Dios nos pide todo. Sí. Nos pide todo. Al morir yo, al Emanuel, futuro. Dios nos pide planes. ¿Sabe cuál es el problema?
Nosotros muchas veces tenemos tantos planes, soñamos tanto y no le preguntamos a nuestro maestro qué es lo que él quiere para nosotros. Nos hacemos un castillo de arena. Y es cuando el enemigo viene y lo bota. ¿Sabe por qué? Porque la simiente de ese castillo no es Dios. Entonces, entrégale tu futuro. Entrégale tu presente. Cierto. Esos son decisiones de éxito. Cuando Amén. usted mete a Dios en sus planes, Él te va a dirigir a toda verdad. Toda verdad. Y si Él te dirige a toda verdad, Él te va a llevar al éxito. Nunca te va a llevar a fracasar. Amén. Nosotros muchas veces fracasamos porque queremos seguir nuestro rumbo, Cierto. nuestras decisiones. Ay, es que yo estudié mucho. Ay, es que yo sí soy sabio. Y nos convertimos sabios en nuestra propia opinión. Cierto. Nada más quiero darle el último aporte. Y ya me callo. Siga adelante. En Marcos 10, 17, 21. Y ese es un claro ejemplo de alguien que quiso buscar a Jesús, pero puso antes las cosas terrenales, Cierto. antes que las espirituales. Y yo te quiero hacer la pregunta a ti hoy que me estás escuchando. ¿Qué decides tú? ¿Decides ganar tu alma, ganar las cosas espirituales o perderte a causa de tus decisiones, de nuestras decisiones que estamos tomando erróneamente? Ya nos dijeron que nos quedan 8 minutos, así que hay que Cierto. rendir. Que leámoslo. Entonces, el joven rico, vamos a leerlo rápidamente. Dice el 1, al salir el 17, sí, para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo, hincado de rodillas, vea, se inclinó ante él, tuvo reverencia ante Jesús y le preguntó, maestro bueno, oiga, reconoció quién era Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿Qué haré ¿qué haré para para heredar la vida eterna? ¡Wow! Alguien que llegó y le dijo, maestro bueno, lo reconoció. Y le dijo Jesús, ¿por qué me llaman maestro bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, oiga, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dios te está hablando. Aleluya. Entonces, él le dice, vea, este hombre le dice, entonces le respondió, él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado. desde mi juventud? Yo soy bueno también. Entonces Jesús mirándole, le amó. ¡Wow! Jesús lo amó. Oiga, le estremeció algo dentro de Jesús que provocó que saliera amor hacia él. Sí, amén. Y dice, una cosa te falta. Aleluya. Ahí venía lo que tenía que soltar. Oiga, no solamente faltaba ser bueno, Cierto. no bastaba ser bueno. Le dijo, una cosa te falta. Has hecho todo eso, pero eso son obras. Mas ahora te pido lo que tú más amas. ¡Wow! Te pido lo que tú más amas. ¿Qué es lo que tú más amas hoy en día? Yo. ¿Qué es lo que mucho amas? Entonces le dijo, una cosa te falta. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, Y sigue. aleluya, acciónate. Haz eso y regresa donde yo estoy. Y sígueme tomando tu cruz. No vas a ir y vender eso y vas a venir y vas a caminar como tú quieras. No, vas a tomar tu cruz, mi cruz, y me vas a seguir. Amén. Entonces, pero dice el 22, pero él afligido por esta palabra, se fue triste. Es lo que pasa con mucha gente que llega a la iglesia y como comentábamos ahora, llega mucha gente y cuando le pide a Dios no le quiere soltar, entonces se va. Se va. Y le dijo, se fue triste porque tenía muchas pasiones. No quería soltar. No quería soltar.
quería entregar. Entonces Jesús mirando alrededor dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Entonces, en esta mañana, en esta tarde ya, le estamos enseñando un tema muy bonito. ¿Sabe por qué? Porque a mí me costó. A mí me costó soltar mi carácter. A mí me costó soltar mi futuro. A mí me costó soltar el que pensaran de mí. Porque yo me paraba en un altar y yo me soltaba en una vergüenza. Porque yo decía, ay, ¿y si me equivoco? Ustedes notaron que yo me trabo. Eso es un defecto que yo tengo. Yo un pronto a otro, vea, se me hace un circuitero en la mente y se me traba la lengua. Y eso fue algo que yo tuve que vencer. Yo solo tuve que entregar a Dios. La vergüenza, el qué dirán. Entonces, si usted quiere seguir a Cristo, tus defectos, tus limitaciones son las fortalezas que Dios va a utilizar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene limitaciones y usted no tiene cosas que vayan machacando tu ego, te la vas a creer toda. Oiga, el ego va a ser tan grande que va a llegar el momento que Dios se va a glorificar y nos vamos a sentar y vamos a decir, ¿cómo me usó Dios? Sí. Y Dios no comparte la gloria con nadie. Amén. Entonces, hay que soltar. Hay que soltar. Ahora sí. Habla bastante, Dios te ha invitado. Bueno, yo solamente para ir finalizando, tenía dos preguntas que me gustaría hacérsela a Emma o al público en general que tenemos aquí, o ahí por redes, si alguien quiere comentarlo por medio de un comentario. Bueno, ya vimos que soltamos cosas para seguir a Cristo. Hay cosas que entregarle y que dejar, pero en esto es una formación. Dios siempre nos sigue formando, siempre nos sigue pidiendo cosas que soltar, ¿verdad? Ahora yo quiero saber qué cosas ahora en Cristo han tenido que soltar. ¿Qué cosas Cristo les ha pedido? Jesús les ha dicho, bueno, no puedes más con esto, entrégamelo, dámelo. Porque a mí me ha sucedido, a mí me sucedió, pero por eso le hago la pregunta. Así como me sucedió a mí, yo digo, o sea, Jesús... Cuéntenos. No. Predicador, predícate tú mismo. Bueno, resumidita, porque son muchas cosas que le he entregado a Jesús. Número uno, mi matrimonio, mi esposo. Eran cosas que yo le decía al Señor, yo no puedo con esto, no puedo cambiar cosas, tú sí las puedes cambiar, pero eso que uno dice, le voy a orar a Dios para que Dios cambie esto, pero hasta que usted realmente le entrega eso a Jesús, es cuando usted ve un cambio en su casa, ve un cambio en sus hijos, en su esposo, ve un cambio hasta en usted mismo, porque usted dice, ¿qué pasa? ¿Y por qué ahora soy así? ¿Y por qué él es así y ahora sí? Entonces, una de las dos cosas que sí que he tenido que entregarle al Señor ha sido eso, mi matrimonio y mi esposo. Y de ahí en adelante, bueno, para contarles un poquito, cuando llegué a Cristo, una de las cosas que tuve que dejar desde primera instancia, así de golpe, fue la música secular. Eso, las cortavenas. Sí, las cortavenas, todo eso. Entonces, como parte de mi testimonio, cositas que tuve que dejar para empezar a seguir a Jesús, porque yo dije, ok, ahora voy a la iglesia, acepté a Jesús, pero ya no puedo seguir escuchando la misma música. Las cosas ya no pasaron, puedo. Ahora todas Y para agregar un poquito más, amistades. Perdí muchas amistades. Y no porque yo les diga, oiga, ya no me hable porque ahora soy hija de Dios. No, uno no tiene que ser así, sino que solitas. Sí, Dios empezó a quitar todo lo que me iba a estorbar en el camino, ¿verdad? Lo que me iba a impedir que yo siguiera los caminos de Cristo. Entonces, amistades se fueron montones. Dios quita lo que te, sí, lo que te saca y solitas se fueron. Obviamente, digamos, al día de hoy sí les hablo, si tengo que saludar a alguien, los saludo, hola, ¿cómo está? Y hay un mensajito por allá, esporádicamente,
pero ya no esa relación de amistad que había antes, de que, hey, vamos a tal lado, o vamos y hacemos, ya, porque ya yo no hago las mismas cosas que tal vez ellos siguen haciendo. Entonces ya hay amistades que, o sea, que ya no, perdí amistades y perdí eso. Entonces, ahora, Emma, ¿qué cosas ha tenido que soltar, entregarle a Jesús ahora en Cristo? Yo quiero decir algo que se me viene a la mente. Mucha gente llega y dice, si yo le entrego esto a Dios, pierdo. Y en Dios todo es ganar, ganar. Cierto. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo lo entrego, Él me lo entrega, lo que yo le doy a Él, Él me lo devuelve multiplicado. Amén. Entonces, ¿qué me quitó Dios? ¿Qué me pidió a mí Dios cuando comencé a seguirlo a Él? Me pidió mi ego. ¿Sabe por qué? Porque yo era muy poco humilde y dicen que solamente el que dice que no es humilde deja de ser humilde. Pero ya que me lo están preguntando. No, vea, yo no amaba a nadie. Yo me preocupaba por mí mismo, nada más. Es más, yo tuve muchos problemas con mi esposa, soy casado. Yo tuve muchos problemas con mi esposa porque ella siempre me lo decía, es que usted solo piensa en usted. Vea, y es en serio. Yo me acuerdo que yo hacía comida o compraba algo y solo para mí. ¿Y su esposita? Oh. Y yo llegaba a la iglesia. Sí, yo no despertaba ese amor por nadie. El ego me hacía ver a la gente por debajo de mí. Wow. Era una persona ciega, tonta, cegado por el enemigo. Me hacía falta Jesús. Pero ¿saben qué? Eso es lo principal. Es más, una vez llegó una hermana y me dijo, Emanuel, usted antes sí me caía mal. Yo era amargado. Ay, me pidió el carácter. Vean, aquí me están diciendo que sí es cierto. ¡Aleluya! Dios transforma las vidas. Hay testimonios que confirman eso. Yo era amargado. Vea, hoy en día yo disfruto mi vida en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque he conocido a alguien que sí es real. Amén. Porque en el mundo lo que hay es un engaño. Una felicidad falsa. No, la gente llega y te demuestra amistad. Cierto. Pero por detrás viene la puñalada. Claro, hay mucha gente a su lado, pero no de tu lado. Muchos se gozan de ti, mas pocos se gozan contigo. Amén, cierto. Entonces, me pidió a mí mi matrimonio también. Me pidió a mí mis emociones. Me pidió a mí mi futuro. Me pidió a mí muchas cosas que yo no lo quería entregar. Y me quitó el vicio. Me quitó la mentira. Me quitó muchas cosas que me estorbaban. Porque lo que me estorba me separa. Oiga, lo que me estorba para seguir a Dios es lo que corta ese fluir y esa amistad con Dios. Cierto. Entonces, lo que me corta esa amistad con Dios me hace ser enemigo de Dios y empezar a ser un hijo del diablo. Cierto. Si yo no soy seguidor de Cristo, cierto. ¿De quién soy seguidor? Y algo, Emma, también que se me viene es que cuando Dios nos pide algo, es porque quizás le estamos dando más tiempo a eso que a Dios. Amén. Entonces no sería nada raro de que Dios te pida el matrimonio, entrégamelo, te pida el esposo, te pida tus problemas, porque a veces nos cargamos tanto con los problemas que vivimos pensando en los problemas y solo el problema, pero no nos acordamos de Dios. Entonces Dios dice, bueno, dame eso porque le estás dedicando más tiempo, más energía, más pasión a esto que a mí. Entonces es cuando tenemos que venir y entregarle eso al Señor. Y muchas veces lo que Dios nos pide es como lo decía la hermana aquí, es porque se nos está convirtiendo en nuestro Dios. Cierto. Y Dios es un Dios que no comparte. Dice que Él nos anhela celosamente. Dice que Él nos anhela, Él quiere que estemos nosotros metidos todos los días en su presencia. Y hay algo que nos está quitando ese tiempo cierto. Y no nos permite. Sí. Así que espero
que esta palabra, así Amén. como me revolucionó a mí, así también lo revolucione a ustedes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere entregarnos algo eterno. Y muchas veces estamos cambiando eso eterno por algo terrenal. Dice la palabra de Dios que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla corroe, sino que hagamos tesoros en el cielo. Eso significa priorizar qué es lo que yo quiero y dónde quiero hacer mi tesoro y qué estoy Cierto. valorando antes que Dios. Cierto. Y aprender a entregárselo a Él. También cuando Dios nos pide algo, es porque Dios quiere trabajar con eso. Porque a veces nos aferramos más. Bueno, ejemplo, hablo yo por mí, por mi experiencia, que cuando el Señor me pidió a mí mi matrimonio y mi esposo, obviamente tenía problemas, ¿verdad? Teníamos problemas y yo le estaba dedicando más tiempo o más preocupación a eso que al Señor. Y tal vez uno quizás en ese clamor o algo así, en esas lucideces que llegan por ratos donde uno dice, bueno, voy a orar por esto, para que todo esto mejore y todo. Pero no basta solo con eso. El Señor viene y dice, entrégamelo, dámelo, porque tú no puedes con eso, yo sí. Entonces, se me viene eso, que cuando el Señor también nos pide algo, es porque Dios quiere trabajar con eso. Si Dios te pidió tu generación, es porque Dios va a hacer algo con esa generación. Si Dios te pidió, entrégame tu enfermedad, entrégame tu matrimonio, es porque Dios va a hacer algo. Entrégame tu esposa, tu esposo, es porque Dios lo va a cambiar, Dios va a hacer algo con eso. Entonces, a veces nos aferramos, pensamos que el soltar es, uy, lo voy a perder. O pensamos que el soltar es, porque también se me atraía un apunte donde aclarar algo del soltar, porque a veces la gente equivocadamente piensa que el soltar es, ya, me olvidé de la persona, me olvidé del problema. Hay que seguir orando. O no es soltarlo en Dios y usted confiar en Dios en oración. Por ejemplo, soltar un esposo o soltar una esposa, no es de que ya, voy a dejarme de mi esposo, voy a romper el matrimonio, voy a romper el pacto y ya, no, es entregarle ese esposo a Dios y seguir orando por él, seguir en oración, clamando por eso. Pero a veces las personas piensan que el soltar es eso, que me olvidé, ya no voy a orar más por esto. Ajá, Amén. sinónimo no es abandono, es más bien usted entregarle eso al Señor y seguir clamando fuertemente por eso en Dios, no pelearle más. Usted sabe cómo es eso, y se me viene así un ejemplo muy bonito. Bueno, digo yo bonito. Es como cuando uno tiene unas tenis que les gusta mucho. Ajá. A todos nos ha pasado que las tenis llega y se nos rompe. ¿Cierto? Ay. Sí, las tenis llegan, se nos rompe. ¿Qué hacemos nosotros? Llegamos y le entregamos estas tenis al zapatero. Para que las cosas. Para que el zapatero llegue y trabaje en las tenis. Pero usted esas tenis las entrega, pero se va confiando que lo que le van a devolver va a estar bueno y va a ser calidad lo que le van a devolver. Eso es entregar a Dios. Saber que yo le entrego a mi esposo, pero él me lo va a regresar transformado. Amén. Y Dios sabrá en el tiempo, porque hay que saber también esperar. O sea, solté, pero ahora no es que de la noche a la mañana, ya yo le solté esto a Dios, se lo entregué y ya, voy a ver un cambio ya. No. Dios sabrá en qué momento. Entonces ya para ir finalizando, hermano, porque el tema es muy bonito, muy extenso y se abarca en muchos temas más, pero tenemos que irnos, tenemos que terminar. De verdad, para mí fue un gusto y un placer estar hoy y espero que me sigan invitando. Hablo mucho, pero me gusta compartir la palabra y estos estos temas son muy bonitos. Me gusta compartir esto porque es como sentarnos a tomar una taza de café, que esperamos que la próxima no tenga café. Por favor. Sí. Por favor, entonces quiero que hagamos una oración. Amén. Ahí donde tú estás, aquí donde nosotros estamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y te voy a hacer la pregunta, ¿estás dispuesto a entregarle a Dios para que Dios trabaje en eso que tanto le estás pidiendo a Dios que transforme?
Hoy en la tarde, de que Dios te dice, entrégamelo, Cierto. porque yo te voy a devolver. Amén. Cuando Abraham subió Hay con que entregar y Isaac, él dijo. dice que Abraham subió con Isaac, pero volvió con una generación. Amén. Dios nunca se lo quitó, Dios le dijo, entrégamelo. Entrégamelo. Cierto. Y él se lo entregó y Dios se lo devolvió. Exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere que le entregue lo que más quieres Cierto. para él transformarlo. Amén. Entonces cierra tus ojos ahí donde tú estás y le vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús. estoy delante de ti, Padre Estoy Santo. delante de ti, Padre. Reconozco, Señor Jesús, que te he fallado. Reconozco, Padre Santo, Señor Jesús, que no te he entregado muchas áreas de mi vida, Señor. Y te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, tomando cada espacio de mi mente, de mi cuerpo, de mis sentimientos y emociones, que a ti no te agradan, Señor Jesús, y que vengas tú y las transformes. Que venga una transformación a mi vida, Padre Santo, a mi casa, a mis hijos, amado Padre, a mi trabajo. Que venga eso sobrenatural y me invada, Padre Santo. Y que venga, Señor Jesús, y tú arranques, que quites, que limpies, que transformes. Espíritu Santo de Dios, todo lo que a ti no te agrada. Tomo la decisión hoy. Tomo la decisión hoy de soltar. Tomo la decisión hoy de soltar mi carácter, de soltar mi ego, de soltar mi yo, de soltar mis planes. Y hoy decido, Señor Jesús, meterte a ti en mis planes y meterme yo en los tuyos, Padre Santo. Que tú hagas tu voluntad en mí y que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya en mi vida. Espíritu Santo de Dios, quiero aprender a seguirte. Quiero aprender a ser un discípulo tuyo, Señor. Y que tú endereces mis pasos, Señor Jesús. Que seas tú guiándome a toda verdad. Y que seas tú, Señor Jesús, llevándome a un puerto seguro. Porque tú eres quien diriges mi barca, mi vida, mi futuro. Te entrego todo a ti, Señor. Y yo quiero declarar esa palabra, Señor, un día, que juntamente contigo soy crucificado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Espíritu Santo de Dios, ahí toca y transforma. Y esta palabra que entre y que dé fruto al 100% en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Buenas Que tardes. tengan una buena tarde. Nos vemos el próximo domingo. Amén.